Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento a Brangus y a Bradford, y a la vez unas cálidas felicitaciones a ambas razas por esta movida tan inteligente de juntarse y de compartir datos, visiones, resultados, gente con experiencia, gente joven. Creo que es una decisión muy importante. Yo me acuerdo que en una de esas reuniones estuvimos, Pedrito, cuando se empezó a hablar de eso, de hacer un poco frente a estas nuevas tecnologías que son tan importantes en nuestro negocio. Y me acuerdo que en ese momento se habían definido dos, básicamente. Una era, o tres: genómica, consumo residual y lo que es composición corporal en reproductores jóvenes. Creo que en ese sentido las dos asociaciones están trabajando juntos para formar gente, para tener más mediciones y plasmarlas en el futuro en el sumario de padres. Bienvenido a las delegaciones extranjeras también. Creo que hay gente de Paraguay, bueno, creo no, hay gente de Paraguay, Uruguay y Brasil, no sé si me olvido de alguien, con lo cual también muy contento de que haya una simbiosis y un intercambio con los países vecinos en ambas razas. Lo que me pidió en su momento Pedro y Facundo era hacer un poco, creo que dice, bueno, no dice acá, pero de alguna manera era hacer un cierre o un resumen de un poco de lo que se habló. Creo que la conclusión más importante es que vamos muy bien, primero, ¿no? Y segundo, de que todos los casos exitosos que pudimos ver hoy, tanto de investigación como de uso práctico de información genética, apuntan a eso. Creo que en la parte de eficiencia de conversión y en consumo residual no hace falta que yo agregue mucho más, porque digamos la evaluación está en muy buenas manos, y creo que eso es un carácter que, si bien no va a ser sobre los cuales vamos a volcar definitivamente o 100%, de alguna manera va a revolucionar un poco cómo seleccionamos el ganado de carne. O sea, tener líneas genéticas que consuman lo mismo y produzcan más, o consuman menos produciendo lo mismo, creo que va a impactar muy fuerte en nuestro negocio. Creo que es importante recordar de que la carne vacuna como fuente proteica siempre va a ser el producto magnético que va a preferir el consumidor. O sea, esa es la gran ventaja que tenemos nosotros, el sabor, se utilizan los recursos para producir, cuánto come cada especie, cómo lo digiere, cómo lo transforma, qué cantidad de agua se usa para producir. Entonces empezó a haber un poco mucho interés, mucha presión por los consumidores, que hoy de alguna manera están bastante alejados de lo que es la producción de campo, ¿no? O sea, nosotros somos, por supuesto, consumidores, pero grasa, si prefiere menos grasa, hay presión de los grupos ambientalistas, y en realidad uno podría pensar, bueno, pero nosotros estamos muy lejos de eso, porque estamos en Sudamérica, donde producimos carne, donde sí, bueno, pero si queremos exportar o seguir exportando, como de hecho lo están haciendo todos los países que estamos representados hoy, algunos en más medida y otros en menor, no nos olvidemos que esa carne va a ciertos brokers y a ciertas cadenas de supermercados, donde a lo mejor el día de mañana no nos van a poder comprar más porque el consumidor de ellos no lo quiere. Nosotros no sabemos dónde va a terminar la carne nuestra. Entonces, en definitiva, se empezó a trabajar mucho más en la parte de eficiencia de conversión, en la parte de consumo residual, a raíz de esa presión. Y es que, básicamente, en los últimos años el consumo ha aumentado mucho, la producción y la distribución no es uniforme, y de alguna manera los productores chicos han quedado un poco afuera, y de alguna manera hay preocupación a nivel mundial de seguridad alimentaria, nutricional, medio de subsistencia, equidad, salud, bienestar animal y medio ambiente, que de alguna manera tarde o temprano nos vamos a tener que ocupar. De ahí nace un poco la moción de empezar a invertir mucho dinero en lo que es eficiencia de conversión, por lo menos en Estados Unidos y en Australia, que son los países que están liderando un poco esto. Afortunadamente nosotros tenemos dos grandes máquinas para trabajar en el ambiente nuestro, que son el Brangus y el Bradford, que se han ganado un prestigio más que merecido, por supuesto ambas aprovechando la genética del Hereford y la del Angus respectivamente, junto a la del Brahman, ingrediente indispensable para la zona nuestra, y de alguna manera con el tiempo yo creo que si
esto lo hablaba una vez con Carlitos Fernández Pasos, que está por acá, creo. Y yo le decía, bueno, a ver, ¿qué nos trajeron estas razas en la historia nuestra? Y poco él me decía, bueno, han uniformado la calidad de los destetes, o sea, los destetes son más uniformes, han acortado el intervalo entre parto, han permitido entorar a más temprana edad, las tropas para faena son distintas, son más uniformes. Hoy el novillo Brangus y Bradford compite palo a palo con cualquier británico si tiene el medio ambiente proporcional, con lo cual eso es mucho decir. Yo creo que estas dos razas, y de alguna manera, yo creo que a nivel mundial se le está dando una mirada nueva a lo que son estos dos compuestos, porque los compuestos a nivel mundial han tenido sus bemoles, ¿no? Incluso estas mismas razas en su momento tuvieron sus picos de caída, porque al principio no era fácil, al principio teníamos segregación, teníamos el tema de los cuernos, de los tocos, en fin, un montón de cosas para estabilizar los quebrados, y yo creo que ahora estamos en el mejor momento, y de hecho uno ve los sumarios de padre y los catálogos de genética, empresas nacionales, internacionales, en cualquiera de los países que estamos hoy. La verdad que la disponibilidad de padres es excelente. Yo creo que hace 15, 20 años no teníamos los padres que teníamos hoy, con pedigrí ya profundos, con datos. Las dos razas tienen su evaluación genética, con lo cual estamos en un momento ideal para producir genética y para exportarla también, de este cono de producción sudamericana. Porque en el fondo la proyección es esta, o sea, según FAO el 70% de las tierras agrícolas son pastoriles, o sea, de lo que se dedica a la agricultura, que es suelo no congelado o no con agua, y dentro de ese 70%, el 65% es para pastoreo y está dentro de las zonas consideradas calientes, que es la franja esa de los trópicos, donde tenemos sur de Estados Unidos, México, Centroamérica, Brasil, norte de Argentina, Paraguay, Uruguay, África, sur del este asiático, gran parte de Australia, que son los países que más respuesta van a tener al futuro de la producción, con lo cual más aún es la asignatura pendiente que tenemos con estas razas. El bos índico y sus derivados es una fuerza impulsora y un bastión importantísimo para el futuro de la ganadería mundial, y fíjense en este gráfico que incluso cada vez hay más proporción de ganado adaptado o que se tiene que adaptar a las zonas calientes versus la población mundial. Hoy ya es 2/3, cada vez hay más. En Europa cada vez hay menos ganado, en Estados Unidos se planchó, y el crecimiento viene en los países donde este tipo de razas nuestras puede dar una respuesta más objetiva. Bueno, el negocio nuestro de la producción de carne, como cualquier otro negocio, se basa en la producción y en el producto, nuestra capacidad de producir y la calidad de lo que produzco. Entonces, a mí me gusta dividir y agrupar los caracteres que se refieren a la producción, que son los que tengo tranqueras adentro de alguna manera, donde tengo toda la plancha de datos que ustedes las tienen en los sumarios, facilidad de parto, peso al nacer, leche materna, crecimiento, tamaño adulto. Ahora ya empezaron a aparecer algunos sumarios con estructura, plomos y calidad de ubre en la American Angus, eficiencia de conversión, cuando tengamos en poco, también algo de docilidad y la parte de reproducción. Y en la columna de la derecha lo que tiene que ver con el producto, que si bien uno lo puede definir como tranqueras afuera, también lo medimos nosotros. Los productores de genética de los cabañeros son responsables de todo el ciclo en el fondo, con lo cual nos corresponde medir todo, pero ya hacen más a la calidad del producto que la entrego al consumidor, que ahí tiene que ver mucho la musculatura, la cobertura de grasa, la grasa intramuscular, y de alguna manera al día que podamos medirlo con algo un poco más preciso, la terneza. ¿Por qué hemos avanzado poco en esta columna en lo que respecta a reproducción? Porque ustedes ven que las innovaciones vienen del punto de vista, en realidad, tanto la eficiencia de conversión o consumo residual o la composición del crecimiento por ultrasonido tienen que ver con la curva de crecimiento. Es eso. Para nosotros la curva de crecimiento es fundamental en el negocio. Después de la reproducción es lo más importante, así como para los lecheros de la producción de leche. En reproducción hemos avanzado poco o más lentamente, porque conocemos de que la heredabilidad es baja, conocemos que muchos de los caracteres en hembras expresan tarde en la vida productiva del animal.
y porque además identificar las verdaderas diferencias genéticas en fertilidad cada vez más difícil. Cuanto más intensivo es el manejo, más difícil es ver. O sea, todo lo que hacemos hoy por hoy para sincronizar celos, estacionar servicios, hacer fertilización in vitro, trasplante de embriones, inseminaciones a tiempo fijo, de alguna manera enmascaro la propia selección natural. Pero afortunadamente tenemos en esta columna lo que es la selección de machos, que aportan el 90% del progreso, y la circunferencia escrotal, que es altamente heredable y puedo infundir muchos cambios a través de ello. En la parte de materna, yo creo que hoy me parece que el señor de Uruguay lo esbozó. Muchas veces nos preguntamos si es buen negocio tener vacas de alta producción de leche, sobre todo en zonas marginales. Probablemente nos conviene dejarlo en un nivel intermedio. Bien. Entonces ya enfocándonos en el crecimiento, que es un poco lo que en definitiva son las dos puntas de lanza que tanto Bradford como Brangus están haciendo juntos, por un lado lo que es eficiencia de conversión y por otro lado lo que es la composición del crecimiento, más allá que seamos cabañeros, criadores o invernadores, el tema del crecimiento es fundamental, como decía hoy. Primero, tener en cuenta la velocidad del crecimiento, que es la rapidez o ritmo de desarrollo de los tejidos o cuán rápido se van desarrollando. Eso lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, eso es balanza, peso de balanza al nacer, al destete final. Extensión del crecimiento, hemos tomado conciencia de ello, un poco la conformación o maduración del animal de acuerdo a las especificaciones del mercado, nuestro frame, o datos un poquito más finos hoy por hoy, como puede ser la altura adulta o el peso adulto, que también es mucho más indicador, porque muchas veces uno dice, bueno, pero yo bajé el frame, pero no necesariamente los requerimientos de mantenimiento bajaron si las vacas pesan lo mismo, pesan más. Nosotros estamos buscando hoy un animal. Cuando yo peso un ternero al destete, de alguna manera me llevo puesto todo el ternero que comprimen la mayor parte del crecimiento, hay una máxima hipertrofia muscular, en una fase de autoaceleración, y ya me voy aproximando de a poquito al punto de inflexión, que algunos pueden decir, bueno, pero están más acá, un poquito más allá, depende, pero deberíamos llegar al 35% del peso adulto, autor de ciclo completo, quizás en las dos partes. Pero de todas maneras, pero no tengo la misma reacción porque ya empiezo con la autoinhibición, ya empiezo con el engrasamiento, etcétera, etcétera, y desde ya que el peso final está mucho más correlacionado con el tamaño adulto. Bien. Creo que en el fondo siempre hemos dicho que tratamos de buscar la línea verde versus la roja, o sea, los dos animales llegan al tamaño adulto, al mismo tamaño adulto, que es el punto de la derecha. La única diferencia es que el verde lo hace antes. Entonces, al hacerlo antes llega al punto final. De alguna manera empiezo a ver, o puedo llegar a ver, lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde el peso de la carcasa de las vaquillonas y de los novillos está subiendo exponencialmente. Ya tenemos carcasas de 900 libras, incluso en este momento está más, ahí se corta en el 2014. Daba la impresión de que en Estados Unidos se habían comprometido más con un animal intermedio, y de hecho lo hicieron. Sin embargo, la industria, de alguna manera, cuando se empezó a quedar corta de novillos con la sequía, dijeron, bueno, vamos a meterle más peso, le metieron más peso, y bueno, hoy hay novillos que a faena van con 1.400, 1.450 libras, carcasas que tocan el piso en la planta de faena, ojos de bife que lo tienen que cortar por la mitad en la bandeja. Eso es una parte que intentaron hacer para recuperar el acortamiento de la oferta de carne y se quedaron con ello. Pero me parece importante, sí, ya yendo a la parte que nos interesa a nosotros de datos, en el gráfico que tenemos acá, muchachos, porque hace un poquito de retumbe acá. Vemos un poco cómo fue creciendo lo que es peso del destete y peso final, en azul y el rojo, y la selección que llevó al índice de feedlot, ¿sí? El índice de feedlot es un índice que de alguna manera premia a los animales que convierten más, que ganan más peso y que tienen más peso de faena. Esa subida por selección del índice de feedlot se llevó puesto el consumo de materia seca en rojo, ¿sí? O sea, de alguna manera seleccionar por eso, por animales que convierten más, que tienen más peso de faena, que ganan más en el feedlot, de alguna manera me llevé puesto el consumo.
Por supuesto que estos son datos de animales de una raza en otro país, pero de alguna manera es un ejemplo de cómo yo, empezando a seleccionar por eso o prestándole únicamente atención al output, por ahí me llevo un input que es caro y que cuesta y que no me doy cuenta. Sí es válido la dilución del mantenimiento, cuando yo logro producir más carne por cabeza o más carne por animal faenado. Acá en el gráfico de arriba tenemos cómo evolucionó la producción de leche, también en Estados Unidos, y vemos cómo a partir de 1900 aparece el Journal of Daily Science, después aparecen los antibióticos, la primera camada de productos de inseminación, va creciendo y hoy prácticamente se duplicó o se duplicó con creces la producción de las vacas y mucho menos de la energía de la comida se destina a mantenimiento. Es más, la emisión de dióxido de carbono en 1930 se estimaba en 3,7 y hoy está en 1,4, porque hay menos que se destina para mantenerse. Ahora, nosotros en carne también podemos lograr lo mismo, de hecho ya lo hemos hecho, ya lo hicimos. Nosotros podemos disminuir los requerimientos de mantenimiento cuando tengo un rodeo que produce más crías, ya sea por mayor fertilidad, reducción de la mortalidad, heterosis, o de alguna manera aumento de los pesos de faena. Entonces, en este estudio acá que trabajó Judith Kapper en la Universidad de Washington, muestra lo que era la producción en el 77 versus la 2007, y vemos que en el 2007 nosotros llegamos con 485 días a más pesos y gasté 113 megajoules por kilo de carne producida, versus lo que me costaba en el 77, que eran 609 días, y yo destinaba una gran proporción a mantenimiento versus a lo que se destina en este momento. O sea, la proporción de mantenimiento era más alta, 53% versus 45%, y 47 versus 55 que se destina a la producción. Entonces, por ahí voy un poco rápido, pero yo en realidad lo que quería mostrar es que seleccionando indiscriminadamente por output podemos terminar en esto, pero también dejar en claro que esa selección nos ayuda de alguna manera a diluir el mantenimiento de todo el ciclo biológico. Entonces ahora aparece lo que es consumo residual, por suerte, ¿no? En nuestras vidas, y la comida cuesta dinero, con lo cual el consumo es un carácter de importancia económica y nosotros estamos en vía de trabajar en una evaluación nacional o internacional para consumo residual. Creo que Sebastián lo explicó muy bien hoy. Una cosa es una prueba, como está haciendo INTA, y que de hecho ahí en eso nos basamos, y otra cosa es tener una evaluación genética donde el día de mañana digamos, no, el toro A es superior a o esta línea produce tal otra cosa, etcétera, etcétera, y podamos seleccionar dentro de nuestra población esas líneas. Por supuesto que acá no voy a ampliar mucho porque creo que Aníbal y Sebastián fueron categóricos como explicaron todo y con la prolijidad que está haciendo, pero sí nos damos cuenta que una cosa es innovar y otra cosa es adoptar. Por ahí hay productores que no entienden todavía el tema de qué se trata. Las centrales de prueba son caras, son distantes, probablemente los criadores, no digo que en todos los casos, pero no nos manden los toros, nos manden una muestra de alguna manera sesgada, porque van a empezar a elegir los toros que de alguna manera son buenos en otros caracteres. Quizás haya una resistencia de delegar el manejo de estos animales caros en centrales de prueba, porque son animales que a lo mejor van a remate o van a competir. Todavía no tenemos bien claro qué correlación hay con las vacas en pastoreo, y porque todavía la inseminación artificial en rodeo de carne es mínima, aunque se haya aumentado mucho. Si no, las empresas de inseminación ya hubiesen invertido en esto porque hubiesen obtenido de alguna manera ese retorno, como lo han hecho en los cerdos y en los pollos. Y parece mentira que en la era de los fenotipos son los reyes. Cuando se empezó con los DEPs enriquecidos genómicamente, se arrancó con los caracteres de la res, que eran los de más heredabilidad de alguna manera, ¿no? Y después se hicieron en otros lados productivos con una base de datos importante. Los caracteres nobles, como la eficiencia de conversión, las enfermedades, etcétera, etcétera, necesitan poblaciones de referencia, con lo cual
es un trabajo importante y por eso creo que en algún momento también habíamos hablado en la comisión técnica de por qué no compartir genotipos o pruebas con otros países. Si de repente Brasil está tomando muestras de consumo residual o muestras vinculadas con genómica, ¿por qué no tener el día de mañana una evaluación Mercosur, por decir llamarlo, de estos temas que son genotipos caros de conseguir y que nos den un resultado más rápido? Pero sin duda la genómica, y creo que Sebastián lo explicó muy bien, es la herramienta por excelencia para configurar la arquitectura genética de este carácter, para lanzarlo y para implementarlo. Así que creo que estamos por el muy buen camino. Cambiando un poco, hoy no está Martín García Fernández, así que no me va a sacar cartel ni me va a venir con la escopeta que... Por eso, así que estoy encantado, porque si no ya estaría con la carabina diciendo, te faltan 5, bueno. Igual me cortan cuando tengo que terminar. Pasamos ahora a la parte de alguna manera, de calidad de carne, que es lo otro, donde estamos trabajando, Brangus y Brasfor, para ponernos al día con todo lo que es evaluación de composición corporal en reproductores. Creo que la idea es formar ecografistas en la zona, en el norte, que se puedan mover con un poquito más de flexibilidad en las cabañas del norte, y por supuesto brindar servicios si hay otras razas que estuvieran interesados. ¿Y por qué también es esto importante? Porque creo que estas dos razas nuestras del norte y también por supuesto el Brahman siempre han sido un poquito cuestionadas o castigadas por la calidad de la carne, porque no marmorean, porque le falta, porque la carne es dura, porque bueno, y es cruza. Entonces, bueno, saben bien de lo que estamos hablando. Afortunadamente año tras año demostramos que no es así. Pero yo creo que con este paso hacia evaluar objetivamente todos los caracteres de la res y de calidad de carne, estamos en la dirección exacta para poder de alguna manera empezar a prestarle atención y defender mucho más nuestro producto. Porque nosotros lo que nos conviene es que el criador comercial y el invernador y el confinador nos elija como fuente genética y defienda ese producto en el mercado, que de hecho lo hace por motus propios, pero de alguna manera la percepción es algo en lo cual tenemos que seguir trabajando. Y hablando de percepción, los consumidores a la calidad de carne la evalúan básicamente por el sabor, la jugosidad y la terneza. Son los tres caracteres donde ellos o nosotros le damos importancia. La calidad comestible depende básicamente de cada músculo, de la cantidad de tejido conectivo, depende del contenido de grasa intramuscular, que es el marmoreo, depende del acortamiento y estiramiento de las fibras musculares durante el rigor mortis. Si nosotros enfriamos fuerte la carne y el rigor mortis todavía no está establecido, los músculos se acortan, si se acortan son duros, con lo cual ahí viene mucho el tema de la cobertura de grasa como juega, y la maduración post-rigor y tenderización. Y después tenemos, digamos, una parte que a nosotros nos compete, no como criadores, sino como divulgadores de lo que sucede, que es lo que pasa dentro de nuestros campos, digamos, ¿no? De lo que fuera un feedlot o lo que fuera una... Tenemos, en primer lugar, y que afectan la calidad de carne, primero tenemos la variación interracial. Yo creo que acá tenemos... creo que estamos de acuerdo que, por ejemplo, las razas británicas tienen muy poca variación en lo que es calidad de carne. ¿Por qué? Porque son todas muy buenas, ¿sí? Ahora, si yo quiero empezar a seleccionar, la poca variabilidad me daría un poquito más de trabajo, valga la contrariedad, ¿no? En cambio, en lo que es genética con influencia de bocíndicos, tengo mucha variabilidad. El tema es descubrir esos animales que son punteros en calidad de carne, ya sea de la manera que la querramos medir, y empezar a trabajar. Entre razas, bueno, por supuesto, siempre, digamos, tenemos conocimiento de causa que todo lo que es británico, en forma de Shorton, en forma de Angus, en forma de Hereford, son los animales que más mamorean, y de repente los cruza índicos están un poquito más atrás. Ahora, lo importante acá también es tener en cuenta cuáles son las condiciones de producción, porque ha habido ensayos grandes, sobre todo en Australia. Australia basa gran parte de su economía ganadera en el Bos Indicus, en el Brangus, en el Brasfor y en el Brahman. Son razas estratégicas para ellos y han hecho mucha investigación.
Y de alguna manera ellos siempre cuestionan o se preguntan ellos mismos, ¿qué pasa si el medio ambiente que recibe un novillo Angus, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que se desteta y va a una pastura de excelente calidad con suplementación, también accedería a un Brangus o un Braford? Generalmente nuestro ganado se desteta y va a potreros que no siempre tienen la mejor calidad, con lo cual los pesos de faena son distintos, la conformación es distinta, las edades son distintas, los traslados son mucho más grandes, entonces hay mucha influencia ambiental que de alguna manera recae sobre las razas nuestras por la zona donde están, y no necesariamente sea un tema genético, porque si yo uniformo las condiciones pre-matanza y post-matanza de las razas que quiera medir, las cosas cambian. Por supuesto el engrasamiento, es mucho más común, ves carcasas engrasadas en el caso del Angus y el Hereford, por genética y por manejo, que en el caso de Brangus y Braford. Cuanto menos grasa de cobertura tiene la media res, más me expongo al problema del acortamiento muscular. Bueno, por supuesto edad, osificación, nutrición y curva de crecimiento también tienen que ver, pero de alguna manera hay componentes prematanza, donde hay una porción genética, varios aspectos ambientales, que si no logro uniformarlos, entiendo y se los transmito al cliente nuestro, creo que tenemos mucho para ganar, y todo lo que es post-matanza, que también es muy importante, y donde a lo mejor el bocíndico necesita, o los derivados de bocíndico necesitan algo anexo. Dicha esta introducción, digo, bueno, nosotros como productores de genética o como cabañeros, ¿qué podemos hacer y qué podemos controlar? Porque acá mostré todo un tiro de escopeta, como explicaba hoy Aníbal, todos esos anillos de tiros, donde de alguna manera tengo muchos factores que tienen que ver con el manejo pre-faena y post-faena. Entonces, viene a jugar un rol importante en nuestras vidas el ultrasonido. Diego, vos tuviste muchos años trabajando con esto. Antiguamente las pruebas de progenie, bueno, eran lentísimas, eran muy costosas. Cuando yo tenía más o menos un número de 30, 40 hijos comerciales con carcasas evaluadas, el toro ya tenía 8, 9 años, y la verdad que eso me impactaba mucho el intervalo, o a lo mejor el toro ya no estaba más en un centro, sino que estaba en un campo que nadie lo encontraba, con lo cual era complicado. Pero bueno, viene el ultrasonido donde yo tengo una mejor y más completa descripción genética, porque en el fondo son animales de pedigree que estoy evaluando. Tengo toda la matriz de pedigree, menos costos, menos tiempos, los grupos contemporáneos son completos, no hay sesgo de rechazo. Puedo tener cientos de mediciones por ultrasonido mucho antes que la faena de las crías. Con el avance generacional yo quisiera soñar, pero algún día todas las madres van a estar evaluadas. La correlación genética entre las medidas de ultrasonido y las medidas reales de carcasa va del 70 al 80%, ¿sí? Pero 70% de algo es mejor que 100% de nada, con lo cual ya hemos aprendido a convivir con eso, y creo de que justamente es eso donde tenemos que empezar a trabajar, empezar a entender qué variabilidad genética tenemos en Brangus y en Braford, en cuanto a rendimiento, en cuanto sobre todo a calidad, que es marmoreo, más allá que algunos digan, bueno, pero todavía no nos pagan. La pregunta es, ¿quién nos tiene que pagar por marmoreo o por calidad de carne, el frigorífico o el consumidor? Porque a lo mejor tiene que ser el consumidor al que le exporto carne, el frigorífico no nos va a pagar más, no necesariamente tienen que ser ellos. Entonces, si nosotros estamos identificados con la carne de Brangus y Braford, tenemos que defenderla nosotros. Lo que sí es importante que nosotros tengamos en claro es que por ultrasonido la partición económica o la distribución de los cortes no la vamos a cambiar. Si de alguna manera creemos de que el 50% del peso es el cuarto trasero y el valor es 65, podemos decir, bueno, pero entonces pueden compensar con la comida, etcétera, etcétera. Para mí es un carácter que yo no lo tocaría, como tampoco tocaría la leche en las vacas. La leche en las vacas, digamos, de mi punto de vista, me gusta que acompañe el hoy, porque justamente esa parte que no es genética a nuestros novillos Brangus y Braford, que están en zonas no tan favorables, muchas veces son castigados desde la óptica genética por ópticas de manejo, pero bueno, es con lo que nos toca vivir. El marmoreo depende de alguna manera del manejo predestete, de la edad, de la recría, del tipo de dieta, del filot, de la fuente energética de la dieta, de génesis temprana.
¿sí? O sea, uno dice, bueno, la primera grasa que aparece es quizás la de cobertura y después empieza el marmoreo, pero la génesis del marmoreo empieza temprano. De alguna manera empieza entre los 3 a 8 meses de edad. La hiperplasia empieza ahí, el punto pico de la hiperplasia, y donde pasa después a la hipertrofia, que es el aumento de número. En la medida que voy avanzando en los pesos y en los últimos pesos de matanza, vamos a suponer que fuera 500 kilos en la Argentina, cada 10 kilos de grasa de cobertura se genera 1 kilo de grasa comestible. Y se determina a temprana edad. Entonces, acá viene algo que me gustaría compartir. Esto lo hizo Jason Haloa, que es un muchacho que estudió conmigo en Colorado. No lo hizo en Brango ni en Bradford, lo hizo pero de alguna manera con un grupo de investigadores llegaron a una conclusión que hay una ventana de marmoreo en los terneros jóvenes, que va de el predestete hasta 250 días de vida. En ese momento el animal tiene que estar comiendo bien, no tiene que estar privado de muchas cosas. Ahora, pensemos nosotros en nuestros sistemas de producción, qué pasa con los terneros nuestros en esa época, comerciales. Se destetan, a qué edad, con qué kilos, dónde van, versus un ternero de la provincia de Buenos Aires o del sur de Córdoba o del este de La Pampa, lo cual fantástico que así sea. Entonces, ahí es donde probablemente nosotros estemos sobrecastigados con las razas nuestras al momento que la industria nos evalúa de alguna manera, ¿no? Esa ventana es muy importante porque pasa del número de células al tamaño de células. La grasa de cobertura de alguna manera un desarrollo más constante, sí, es de alguna manera más sigmoidea, perdón, es el azul, y el marmoreo es un poquito más constante. Entonces, de alguna manera, estando la nutrición y las condiciones ambientales adecuadas, las células de marmoreo se forman temprano, se continúan desarrollando, y en el caso de la grasa de cobertura es un poquito más sigmoideo, el animal empieza a ganar peso, empieza a engrasarse, hasta un momento que ya no puede comer más para seguir sintetizando grasa. Entonces, pega fuerte, sobre todo en las zonas extensivas, sobre todo en el NIA, sobre todo en el NOA. De mantenimiento, que acumule reservas grasas, digamos, a la hora de tenerlo que vender, ¿no? Que le quería mostrar, perdón, se ve que la borré sin darme cuenta, una diapositiva que les quería mostrar, ampliar un poquito algunas de las conclusiones que nos arrojó Anguil, donde de alguna manera los novillos Brangus tuvieron cierta ventaja en lo que es consumo residual. Su metabolismo basal es menor, su riqueza de protozoa ruminales es más importante, o sea, son más eficientes en la fermentación, también producen un poquito más de metano, pero son más eficientes. Entonces, de alguna manera, los genotipos bocíndicos o de influencia bocíndicos tienen una ventaja, una ventaja natural. Son más austeros, conviven mejor, comen menos, simplemente por la selección natural. Bueno, y haciendo ya algunas reflexiones, no nos olvidemos que nosotros nosotros digo mosquitos, ustedes los cabañeros y los productores de genética, consultores también, representamos el principio y el final de la cadena. Siempre tengamos presente, nadie conoce más de las razas nuestras que nosotros. Y eso nos obliga a estar más cerca de los consumidores y de los productores. Nosotros tenemos que estar cada vez más cerca de ellos. Habremos visto algunas correlaciones que nos mostró Aníbal o que nos mostró Sebastián de que no eran perfectas, pero las correlaciones están para desafiarlas. Así hemos hecho animales que son de menor o bajo peso al nacer y de alto crecimiento, así hemos encontrado un montón de cosas. Hay que trabajarlas. Tampoco como la correlación no sea uno, siempre hay una ventana para trabajar. En genómica, si bien Sebastián no lo dijo, yo creo que estamos pasando de un formato de libro abierto a uno de caja negra, donde va a haber cada vez más patentes, derechos y propiedades. Las asociaciones, Brangus y Bradford, están haciendo lo correcto de tomar parte en eso y hacer que los genotipos sean nuestros, pertenezcan a la base de datos de los criadores. Si no, esto va a terminar siendo un negocio de los privados, lo cual no tengo nada en contra, pero va a haber patentes, va a haber derechos y propiedades. O sea, toda la cultura del sumario de padres, donde cualquiera accede a la información que quiera, en el futuro no va a ser tan libre. Si no tomamos los recaudos que está tomando
en este momento Brangus y Braford. Los genotipos bocíndicos son más austeros y los ambientalmente más sustentables, de acuerdo a las dispositivas que vimos al principio, y la carne de ganado Brangus y Braford tiene muchas más cosas que ofrecer y mucho más expresión en calidad de valor nutricional que todavía no lo hemos explotado. Yo creo que hay que hacer mucho énfasis en esto, porque vamos a tener más y mayores mercados y porque estoy seguro que no vamos a errarle. Muchas gracias.